Cascada de coagulación explicada en el tiempo que dura este video. Bien, antes de que empieces a memorizar factores como un loco, es importante que sepas qué es y qué función cumple la cascada de coagulación. La cascada de coagulación se puede definir como una cadena de sucesión de eventos que tienen como fin mantener la homeostasis delante de alguna lesión o de alguna alteración de la misma. Bien, como posiblemente sabrás, existe algo llamado hemostasia primaria. Este es el proceso que se encarga de formar el tapón plaquetario a base de, valga la redundancia, plaquetas. Sin embargo, dicho tapón plaquetario no es lo suficientemente resistente por sí solo, necesitando de la hemostasia secundaria, nombre por cual también es conocida la cascada de coagulación. Como posiblemente sabrás, la cascada de coagulación posee dos rutas o caminos, una vía extrínseca y una vía intrínseca. Dichas rutas, en cierto punto, convergen en una sola llamada vía común. El motivo por el cual muchos estudiantes se rompen la cabeza estudiando dicho tema es debido a que la cascada de coagulación utiliza una gran variedad de factores. Pero, ¿qué son exactamente esos factores? Los factores no son más que proteínas inactivas, ya entenderán por qué les digo así, que se encuentran en el plasma sanguíneo, que la mayoría son producidas por el hígado. De acuerdo, ya teniendo en claro todo lo anterior, empezaré explicando la vía común. Todo comienza con el factor 10, también llamado factor de Stuart, que por razones que explicaré más adelante pasará de ser un factor inactivo a activo, que conjunto al calcio se une al factor 5 activado, también llamado factor lábil, y junto a una porción fosfolipídica formarán un complejo enzimático, que actuará sobre el factor 2 inactivo, que en ese punto es conocido como protrombina, pero que gracias al complejo pasará a ser el factor 2 activado llamado trombina. La trombina va a ayudar a la activación de las plaquetas, pero ¿qué no se supone que las plaquetas ya estaban activas? Exactamente, mi querido amigo, precisamente por esa razón, la cascada de coagulación es considerada una de retroalimentación positiva. La trombina va a actuar sobre el factor 1 o fibrinógeno y pasará a ser el factor 1 activado o fibrina, o para ser más exactos, monómeros de fibrina. Dichos monómeros de fibrina, de manera espontánea, pueden llegar a polimerizarse, es decir, se pueden unir y formar un polímero de fibrina inestable. Aquí hay un detalle muy importante a mencionar. La propia fibrina produce la activación del factor número 13, que tiene de nombre factor estabilizador de la fibrina, que ayudará a la estabilización de dicho polímero de fibrina que anteriormente era inestable y lo ayudará a ser estable. ¿Para qué? Para la correcta formación del tapón plaquetario. Ahora regresamos al factor 10. Como recordarás, necesitamos que algo active dicho factor para que todo lo que anteriormente mencioné suceda. Y aquí es donde entran las dos rutas. Empezaré explicando la vía extrínseca. Para explicar esta ruta es importante mencionar o recordar que los vasos sanguíneos están rodeados de un espacio extravascular conformado por tejido conectivo. Dicho tejido está compuesto por diversas células, entre ellas los monocitos. Cuando estas células están dañadas o pasan por algún proceso inflamatorio, activan el factor número 3, también llamado factor tisular. Dicho factor procederá a activar el factor número 7, siendo este el acelerador de la protrombina. Estos dos factores activados, más el calcio, pasarán a formar un complejo enzimático para activar el factor número 10, de esa manera entrando a lo que es la vía común. Por otro lado, la vía intrínseca no inicia debido a factores externos al vaso sanguíneo, sino más bien de una vez dentro del vaso sanguíneo. Cuando la sangre entra en contacto con alguna superficie irregular que no sea el vaso sanguíneo o como por ejemplo un antígeno, produce la agregación de plaquetas. Las propias plaquetas producen la liberación de ciertas moléculas, entre ellas el cininógeno, siendo este de alto peso molecular. Dicho cininógeno, más el antígeno en cuestión, beneficia a la activación del factor 12, conocido como el factor de Hagemann. Dicho factor produce la transformación de una sustancia llamada precalicreína y pasará a ser meramente calicreína. El factor 12 pasará a activar el factor 11, también llamado factor antihemofílico C, que pasará a activar al factor 9, llamado factor antihemofílico B. Y este a su vez ayudará a activar el factor antihemofílico A, que vendría siendo el factor número 8. En este punto, el factor 8 se va a unir a la anteriormente mencionada calicreína
al calcio, que se me olvidó mencionar que era el factor número 4, al factor 9 y también fosfolípidos para formar un complejo enzimático para la activación del factor de Stuart, es decir, el factor número 10. Bien, muchachos, esto ha sido todo referente a la cascada de coagulación. Como para que ustedes recuerden, esta cascada de coagulación tiene como objetivo formar una red de fibrina para su posterior unión con la hemostasia primaria para la correcta formación de un coágulo de sangre para detener un sangrado referente a lo que es una lesión o algún tipo de noxa. También hay otro tema que puede ser abordado, si ustedes quieren que aborde dicho tema, es la coagulación intravascular diseminada. Si ustedes quieren que también aborde dicho tema, pueden colocarlo en los comentarios. Y bueno, o si tienen alguna duda referente al tema, pueden escribirlo en los comentarios y yo con gusto les responderé. Te ha hablado Arquímedes y te desea un feliz día.